Saludos cordiales. Sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago. Y bienvenidos al programa de Crítica en 8, un programa de debate. En esta ocasión habrán visto el título, un poquito largo quizás, ¿no? Otros modelos económicos para Canarias. Yo no sé si incluso, claro, es tan largo, pero si le pusiésemos interrogantes al principio y al final, pues a lo mejor quedaría el título como más exacto. ¿Qué es lo que se pretende con este programa? Pues con este programa lo que se pretende es hacer un apretado análisis de cómo va la economía del archipiélago y cómo puede ir su futuro, básicamente. Nos acompañan en el debate y tenemos que agradecerles el que sean los protagonistas de este debate. Don Javier González Ortiz, viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias. Don Javier, bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña don Pedro Afonso Martín, secretario general de la Confederación Provincial de Empresarios, COE, Tenerife. Don Pedro, bienvenido. Muchas gracias. E igualmente va a ser protagonista don Raúl Hernández Martín, profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. En el transcurso del programa escucharemos las declaraciones de don José Miguel González, secretario técnico de Comisiones Obreras Canarias, y también en el tramo final la opinión de la ciudadanía. Tenemos que excusar el que no estén aquí representantes del Partido Socialista Canario PSOE. Han sido invitados, el Partido Socialista ha sido invitado y bueno, han declinado su asistencia por motivos de agenda. Es una expresión muy socorrida, pero sí queremos explicitarla para dejar constancia de que aquí, en los distintos planteamientos que se pueden hacer, no se ha excluido a un partido tan importante. Bien, dicho esto y también invitándoles a todos ustedes a, si lo desean, participen directamente a través del correo electrónico, cuya dirección tienen en este momento al pie de pantalla. Vamos a iniciar el programa con ese informe inicial, muy genérico, lo anticipamos, elaborado por los servicios informativos de Canal 8. Pues vamos con ese informe inicial. Hablar de un modelo económico canario es hablar de agricultura y turismo. Pero encontrar el adecuado equilibrio entre economía, territorio, población y medio ambiente es una difícil tarea y una preocupación que debería afectar a todos los canarios. Fenómenos como la contaminación y la disminución de la capa de ozono, la explosión demográfica, el deterioro medioambiental, etc., alarmaron a la comunidad internacional y fomentaron una conciencia generalizada sobre la necesidad de frenar la degradación de nuestro planeta. A partir de aquí, se intentan diseñar nuevos modelos que hagan compatible población, justicia social, economía, respeto ambiental y conservación del medio natural y cultural de los pueblos. Nació el concepto de desarrollo sostenible. En Canarias, ese punto de inflexión en el modelo económico empieza a perfilarse a finales de la década de los 90 y ahora, después de 25 años de crecimiento turístico, demográfico y económico muy fuerte, ahora se está pagando un alto coste. La densidad de población es casi el triple de la media del Estado. Si se excluyen los espacios protegidos, la densidad media de población en Canarias es de 635 habitantes por kilómetro cuadrado, idéntica a la Comunidad de Madrid, la más densa del Estado. Además, la contaminación atmosférica del archipiélago alcanza los niveles de comunidades altamente industrializado como el País Vasco, pero en Canarias, el sector industrial es escaso. La contaminación proviene principalmente de la densidad de población y el inmenso y obsoleto parque móvil. Los procesos industriales de obtención de energía, potabilización de agua de mar y en los productos derivados del petróleo. El ciclo que ha seguido el crecimiento turístico en el archipiélago no es viable en la actualidad. Uno de los caminos que se pretende desde las instituciones canarias es un llamado Plan Renove de la planta alojativa. Incluso se habla de tirar y volver a construir bajo parámetros de calidad, innovación y respeto ambiental. Canarias no puede vivir eternamente de subvenciones europeas, pese a que se registra en la Constitución Europea que es región ultraperiférica. Es por ello que la agricultura isleña debe evolucionar, tanto buscar alternativas a sus cultivos como mejorar su tecnificación. De cualquier forma, en el archipiélago hay que tomar caminos alternativos en relación a sus modelos económicos, ya que los actuales modelos se agotan. La sociedad tiene mucho que decir.
¿Seremos capaces de aportar fórmulas que combinen desarrollo económico y sostenibilidad? La pregunta inicial sería, ¿en realidad se agotan los modelos económicos que tiene en este momento el archipiélago? Sería la primera pregunta, pues, para que ustedes intervengan, y a partir de ahí, pues si quieren contestarla o si quieren ya derivar para otras cosas, ustedes son los dueños del debate, así que ánimo. Don Javier. Hombre, tanto como agotarse, no, yo creo que hemos vivido en los últimos años de un binomio que yo diría, sobre todo en los últimos 10, 15, 20 años, un binomio turismo-construcción que empieza a tener sus debilidades, sobre todo en cuanto a la parte de la construcción, por determinadas decisiones que hemos tomado en cuanto a la necesidad de no incrementar la ocupación de suelo. Es decir, eso no significa que podamos tener mayor número de turistas. Los turistas pueden venir muchos más, pues si se acorta el periodo de estancia con las mismas camas. Es de recordar que en el año 2006 se ha incrementado notablemente la cifra, creo recordar, del torno a 600.000 turistas más en el 2006 que en el 2005. Y el incremento de camas no ha sido paralelo. Luego, evidentemente, yo no digo que se agota, pero sí hay que reflexionar, y sobre esa reflexión se ha hecho en el seno, yo digo, de la sociedad canaria, incluso en el seno del gobierno, cuáles son esas posibilidades. Posibilidades es, digo, y lo dejo ahí por continuar después en el debate, probablemente aprovechar la posición geoestratégica que tiene Canarias en el mapa como una oportunidad de girar en parte, una parte de su modelo económico en el futuro. Bueno, yo creo que está claro el compromiso medioambiental que los empresarios tenemos. Yo creo que en estos momentos hablar de una economía planificada a medio plazo en Canarias sin que sea sostenible y que a la vez que mantenga el medio ambiente, digamos, de una manera clara y diáfano, y que al mismo tiempo se cree riqueza y se cree empleo, es una premisa básica de la conciencia social que todos no solamente los empresarios, ¿no?, sino que todas las organizaciones civiles, con todas las organizaciones sociales tienen que tener, digamos, medianamente entroncado en su filosofía. Está claro también que de alguna manera los modelos están abocados a culminarse, a terminar. Morir de éxito es lo ideal de todos ellos, pero también es cierto de que nosotros vemos, y dentro de la propuesta que hacía el viceconsejero, que está bien hablar de que el binomio agricultura, comercio, turismo está agotándose, pero nos falta algo de frescura en los planteamientos de dinamización que hacen falta como sectores emergentes, sectores alternativos, ¿no? Sí, hombre, si hablamos de cambio de modelo, de nuevos modelos, quizás convendría dedicar un minuto a ver cuáles son los rasgos más negativos del modelo que ha imperado a lo largo de los últimos años. Y yo destacaría algunas notas, una visión muy de corto plazo que ha imperado en el sector privado, en el sector público, incluso en el conjunto de la ciudadanía. Un problema también yo creo que tiene el archipiélago de capacidad de gestión. No se trata tanto de un problema de recursos, ha habido fondos para invertir en la educación, en la sanidad y en, digamos, en la promoción económica, pero digamos sí se ha demostrado una falta de capacidad para gestionar bien, para sacarle realmente partido a todos esos recursos. También, digamos, padecemos el haber tenido una historia de crecimiento económico sin excesivo esfuerzo, basado en un crecimiento de las llegadas de turistas, digamos, al calor del crecimiento del turismo a nivel internacional. Digamos que eso ha generado cierta autocomplacencia. Otra nota también importante es esa tendencia al desarrollismo que ha imperado, pues un poco apoyado en ese binomio turismo-construcción. Y por último, un sistema de incentivos desvirtuado en la medida en que para tener éxito en Canarias, un empresario muchas veces ha sido más relevante las conexiones, las amistades, las llamadas de teléfono que, digamos, el esfuerzo, la tenacidad, la formación. Digamos, hemos vivido una sociedad que en términos de valores, en términos de incentivos, ha estado ciertamente, ha tenido un problema de
de unos valores desvirtuados que no han promovido el esfuerzo y esa mentalidad más de largo plazo. Estas notas sobre el modelo creo que pueden ayudar a pensar por dónde pueden ir las líneas de un nuevo modelo. Yo diría más que nuevos sectores, ver hasta qué punto algunas de estas cuestiones pueden corregirse. Hombre, yo eso más que notas del modelo son apreciaciones personales, porque capacidad de gestión, pues los informes de gestión de los fondos que ha hecho la Comunidad Autónoma de Canarias, los informes de gestión que ha hecho la Comunidad Europea, es decir, la Comisión Europea, sobre la gestión que ha hecho Canarias de los fondos europeos, son de los mejores de España y uno de los mejores de Europa. Luego, como mínimo es discutible. Otra cosa es la visualización o no de la gestión de esos sistemas. Probablemente muchos ciudadanos no conozcan que gran parte de los fondos europeos se han invertido, por ejemplo, en el desarrollo de infraestructuras hospitalarias, o infraestructuras educativas. Luego, por lo menos que no quede que eso sea una nota del modelo, una máxima del modelo. Eso es una opinión como mínimo discutible y además que se puede contrastar, digo, no por parte de la Administración canaria, no por parte de Javier González, sino por parte de las auditorías de gestión que hace la Comisión Europea de cómo desarrolla sus fondos. Y a partir de ahí, hombre, yo creo que el incremento de la productividad, el incremento de la riqueza en Canarias en los últimos años ha sido notable. Evidentemente lo que hay sobre todo es una parte discutible sobre cómo se ha producido esa distribución o no de la riqueza, y sobre eso podríamos hablar, y cuál ha sido el incremento de la economía, de la creación de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Hombre, yo añadiría algo más, y añadiría, que creo que lo apunta el estudio en el informe que acabamos de oír, y es el incremento poblacional. Claro, cuando se crece a las tasas que está creciendo la población de Canarias en los últimos años, es muy, muy, muy difícil llegar a mantener los mismos ritmos de calidad de vida con estándares europeos, cuando además se partía de una situación eminentemente de mayor desventaja, porque todos podemos recordar la situación que tenían, por ejemplo, nuestros servicios públicos hace 10, 12 años. Bueno, a mí me sorprende un poco la visión que la universidad hace del mundo empresarial y esa minusvaloración del trabajo de los empresarios, ¿no? Yo creo que 130.000 empresarios que se levantan cada mañana hablan poco de amiguismo, mucho de pagar nóminas, mucho de cómo sacar adelante su familia, cómo aportar riqueza y bienestar social, y a lo mejor nos estamos quedando con la parte alta de las flores y nos estamos olvidando del día a día de cada uno, ¿no? Y con respecto a lo que decía el viceconsejero, yo estoy totalmente de acuerdo y apuntaría también aquí al representante de la universidad a algo importante. Canarias ha salido en este periodo de una región por debajo de la media para acercarse, o sea, ya está en la media española y va acercándose a la media de riqueza a nivel europeo. Eso es un indicador claro, diáfano, y yo creo que bueno, de la buena aplicación tanto de los recursos empresariales como de la aplicación de las inversiones, como del destino total de los fondos. Lo que pasa es que a veces, ya digo, a lo mejor nos quedamos con esa palabra que es desarrollismo, que es muy socorrida, pero muy difícil de evaluar, ¿no? Sí, algunas cuestiones. Hombre, la idea de que hay falta de capacidad de gestión lo visualizamos más claramente quizás si llegamos a la conclusión de que los problemas de Canarias no se resuelven con dinero, con más dinero. Ha habido muchos recursos, ha habido muchos fondos. Los problemas de la educación en Canarias no se resuelven con más recursos. Si ya se dedican muchos recursos a la educación, por ejemplo, y a la sanidad, por poner esos dos sectores muy representativos. Esa es la idea. No es que se haya invertido mal los fondos ni haya habido ningún tipo de irregularidad en los fondos, sino que se ha demostrado una falta de capacidad para alcanzar unos niveles de eficiencia en la utilización de esos recursos. Y en ese sentido, más recursos no van a resolver los problemas, porque hay problemas de funcionamiento, problemas de eficiencia, problemas de falta de incentivos. Pues en esa línea en la que voy, en la que hay que trabajar, y toda la sociedad, aquí no se trata, y en ningún momento he pretendido poner en entredicho a los empresarios, sino que hay un sistema, por ejemplo, para que nos entendamos, que cala en el conjunto de la sociedad, que infravalora, por ejemplo, la formación. Podemos retóricamente decir lo importante que es la formación y demás,
pero también es cierto que desde diversos ámbitos se contrata a una persona que tenga menos formación por ahorrarse un cierto dinero, e incluso en el sur de Tenerife, y vivimos, los que estamos en el ámbito universitario, vemos como los jóvenes del sur de Tenerife no estudian en la universidad. ¿Por qué? Porque valoran más obtener unos recursos, valoran más también esa mentalidad de corto plazo que cala en el conjunto de la sociedad, en los empresarios, en la administración, en el conjunto de la sociedad. Valoran más ese corto plazo de esos 1.000 euros que puedan obtener que el largo plazo de formarse, de prepararse para un futuro. Vivimos en una sociedad que no está valorando suficientemente la formación, que no está valorando la innovación, y eso es lo que creo que habría que cambiar, sin ánimos de entrar en minusvalorar a empresarios que se levantan muy temprano como toda la población. Bien, van a tener a continuación, ha pedido la palabra tanto don Pedro Afonso como don Javier González. Va a ser en cuanto reanudemos el debate. Si me lo permite el profesor Raúl Hernández, cuando habla de los 1.000 euros, a veces es optimista, porque la cuota media creo que está por los 800 o por ahí, ¿no? Es decir, digo, del subempleo, del empleo de los jóvenes mal pagados, ¿no? Pero en el sur de la isla sí se pueden quizás acercar. Bien, pues nada, de todas maneras, para los estándares de vida del sur de la isla, los 1.000 euros tampoco les va a alcanzar para mucho, sobre todo para adquirir un piso no. Volveremos enseguida con este debate. Están ustedes, estamos en Crítica en 8, que es un programa de debate del Canal 8, del canal tinerfeño, del canal pluralista, bueno, y dirigido, por supuesto, a todo el archipiélago. Nos acompañan, se está debatiendo otros modelos económicos para Canarias, y nos acompañan, son los protagonistas de este debate, a los que les agradecemos su participación, el profesor Raúl Hernández Martín, que es titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. También don Pedro Afonso Martín, secretario general de la Confederación Provincial de Empresarios, sede de Tenerife, y don Javier González de Ortiz, viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias. Ha sido invitado alguien del Partido Socialista Canario PSOE, pero han declinado participar. A continuación vamos a escuchar las declaraciones que ha emitido para el programa don José Miguel González, secretario técnico de Comisiones Obreras Canarias. O necesita en este caso que se le compense pues la posibilidad de ser territorio continental, y la única forma de compensarlo sería estableciéndole ese marco fiscal que afortunadamente disponemos de él. Las ayudas europeas han originado cerca de un punto y medio del Producto Interior Bruto y del valor añadido bruto dentro de Canarias. Ha podido establecer una cierta seguridad jurídica y el encaje jurídico del régimen económico fiscal, que es la norma más importante de la que disfrutamos todos los canarios, y entonces en ese sentido, si no lo tuviéramos, pues seríamos un territorio bastante más frágil, en donde tendríamos mayores dificultades de acceder a mercados europeos. El futuro de la agricultura no es fácil, pero afortunadamente pues se dispone, repito, de un marco fiscal que la protege. Lo que ocurre que, bueno, como en cualquier actividad económica, lo que se necesita es dimensión de mercado. Es decir, nosotros no es rentable un sector agrícola para abastecer a muy poca población. Para que sea rentable, para que el empresario que invierta en este sector y genere empleo y genere actividad económica, tiene que dedicarse a una demanda mayor. Claro, la demanda europea es apetecible, pero para poder abastecer a la demanda europea necesita una serie de contraprestaciones que le compensen. Por ejemplo, el principal es el coste de transporte. La Reserva de Inversiones en Canarias ha sido uno de los temas más controvertidos. Yo personalmente estoy a favor de esa norma del artículo 27 del régimen económico y fiscal de Canarias. Y en términos sencillos, la Reserva de Inversiones en Canarias fija la renta obtenida por las empresas
en Canarias la fija a inversiones comprometidas en Canarias. Es decir, cuando una empresa obtiene beneficios, libremente puede hacer con ese rédito obtenido lo que quiera. Pues bien, esta norma lo que dice es que si el empresario o la persona física quiere acogerse a este beneficio fiscal de una reducción del pago del impuesto de sociedades, pues el único compromiso que tiene que hacer, el único, entrecomilladamente, es volverlo a reinvertir dentro del archipiélago canario. Yo parto de la idea que cada región tiene que dedicarse a lo mejor que sabe hacer. Y afortunadamente nosotros tenemos un know-how en el campo del turismo con un bagaje de muchos años. Tenemos una externalidad natural que hay que explotarla y en ese sentido el sector turístico sigue siendo muy rentable, tiene una tasa de retorno de la inversión de 2-3 años con unos altísimos réditos. Y entonces en ese sentido la renovación de la planta hotelera yo creo que es, antes de la generación de nueva planta, yo creo que es importante. ¿Por qué? Porque se intentó, cuando Canarias alcanzaba los 12 millones de turistas, en lugar de solidificar esos 10-12 millones y darles calidad a esos 10-12 millones, se intentó alcanzar unas mayores cotas. Y claro, cualquier problema que tengas en los mercados emisores, ingleses o alemanes, pues bueno, ya tus establecimientos hoteleros no se llenan y no rentabilizas todo lo que deberías hacer. Canarias lo que tienes es una explosión demográfica que a mí me gusta más denominarla dinamización demográfica, es decir, Canarias hace 15 años tenía una tasa de paro del 28,6% con una población de 1 millón de habitantes. Y en la actualidad somos 2 millones de habitantes y nuestra tasa de paro no alcanza el 12%. Entonces, en ese sentido, se puede decir que la población no ha sido un problema. La población ha originado capital humano adecuado, acumulado, no solo por los nacidos en nuestro propio archipiélago, sino también por la mano de obra necesaria para las actividades que se desarrollan aquí. El intentar aplicar temas de entropía, de desarrollo sostenible, pues a las ciencias sociales como es el sistema económico es muy complicado. Lo que ocurre que, bueno, siempre, repito, desde el ámbito legal, como decíamos antes, las estructuras medioambientales podrían ser las que establecerían esos mayores obstáculos. Pero no nos olvidemos que desarrollo sostenible y medio ambiente también lo son las personas. Es decir, un empleo de calidad, un empleo con unos salarios dignos, eso también es medio ambiente y eso también es desarrollo sostenible. Es decir, cuando se habla de desarrollo sostenible no solo hay que pensar en la naturaleza muerta, llamarlo así, sino también en la naturaleza social. Y claro, y ahí cuando se incorpora la variable persona, pues todavía las decisiones son más difíciles de tomar. Han sido los puntos de vista de don José Miguel González, secretario técnico de Comisiones Obreras Canarias. Agradecemos esos puntos de vista. Bien, tenía la palabra, o iba a tenerla, don Pedro Afonso. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría coger el hilo de lo que decía José Miguel, porque es una persona convencida en las bondades de la Reserva de Inversiones y del REF, y acabamos de culminar la negociación europea de la convalidación del REF para los próximos años, del 2007 a 2013, y en una gestión que ha sido bastante dura, aunque ha sido bastante silenciosa, digamos, en algunos ámbitos, pero ha sido de un constante seguimiento por parte, en este caso, del viceconsejero, que sabemos que ha estado ahí en el día a día y que se llevó además un paraguas muy importante, como fue el apoyo unánime parlamentario para poderlo sacar adelante. Yo creo que esa arma tuvo un valor importante en la negociación. Pero yo quiero dar una serie de datos, si me permites, muy precisos, pero que a lo mejor pueden ver algunas personas que no están metidas tanto en el mundillo económico, la importancia de esta reserva de inversiones. Esta figura permite a los empresarios, vamos a decirlo de alguna manera sencilla, dejar de pagar impuestos siempre y cuando que por cada peseta que se ahorre tiene que invertir 3 en Canarias obligatoriamente. Y además crear empleo. Eso es fundamental porque yo creo que es lo que ha conseguido, junto con los fondos europeos, sacar adelante Canarias de donde estaba hace unos años. Lo que ha aprobado de ficha financiera, si no me equivoco y si no me corregirá el viceconsejero, es una ficha fiscal con un coste fiscal de cerca de 7.000 millones de euros para estos 7 años. Y estos 7.000 millones de euros podrán generar en la parte que corresponde a la RIC casi 4 billones de las antiguas pesetas, 24.000 millones de pesetas de inversión. Eso es la mitad de lo que
el gobierno de Canarias va a invertir en los próximos 7 años con su presupuesto. O sea que nosotros como empresarios, en la medida que podamos tener beneficios y la economía vaya bien, podremos meter en la economía social, en el crecimiento y en el empleo, pues esos 4 billones de pesetas que a su vez generarán más riqueza y esperamos que más estabilidad. Bien, pues evidentemente las cifras son esas y el nuevo modelo que hemos ido planteando, el nuevo modelo del REF, se basa sobre todo en el estudio de lo que habíamos visto cómo había evolucionado la economía en los últimos años, cómo había evolucionado el REF, y por eso hemos hecho una serie de modificaciones en la nueva propuesta para los próximos 7 años. ¿Qué modificaciones sustanciales? Bueno, modificaciones sustanciales, pues la principal, a mi juicio, es permitir la materialización de la RIC, en los costes sociales y laborales de nuevo empleo asociado a una nueva inversión. Me parece que ese es el elemento más sustancial de la reforma. Hay muchísimos cambios sustanciales. Uno es la eliminación de la posibilidad de materializar la reserva en el suelo, salvo para casos de vivienda de protección oficial, para el suelo industrial y para la rehabilitación de zonas ¿Pero para adquisición de viviendas en el mercado libre también? No, para eso se ha eliminado. Está eliminado. Sí, lo hemos hecho, hemos estudiado cuáles eran algunos de los aspectos que consideramos, a nuestro juicio, más negativos o menos productivos, y hemos modificado y adaptado ese nuevo instrumento, sobre todo intentando mejorar la posibilidad de materializar en todo las cuestiones relacionadas con la innovación y el desarrollo, porque sí es cierto que yo creo que Canarias tiene en este momento un reto en cuanto a su cambio de modelo. Se apuntaba algo antes y es una enorme apuesta que debe hacer en el futuro por la innovación. Y cabe innovación en el sector turístico, cabe muchísima innovación en el sector agrícola, es decir, cabe innovación en el futuro dentro del sistema productivo que tenemos, porque es una apuesta. En este momento estamos nosotros trabajando en la presentación a la Comisión Europea de lo que es el programa operativo de Canarias, es decir, cuál es el futuro de Canarias. Y sobre eso, esa planificación, esa falta de planificación que antes pues, se apuntaba, yo digo, se puede desmentir prácticamente con los hechos. Trabajamos con la Comisión Europea en periodos de 7 años, es decir, con 7 años vistas, y eso, digamos, hace que nos obligue a tener una cierta anticipación a cuál va a ser el futuro más inmediato, ¿no? Sí, atendiendo a lo que podría ser algunas bases para nuevos modelos, sería un peligro tratar de inventar algo nuevo, aunque no hay que perder de vista esa parte imaginativa, pero digamos también los determinantes del crecimiento económico, del progreso de una sociedad a largo plazo están bastante estudiados. Y hoy por hoy hay 3 o 4 elementos que son como claves. Uno es la formación, y yo reitero la importancia de valorizar la formación, que no es solo dedicar más recursos, sino realzarla, potenciar su papel en la sociedad. Ahí la universidad juega un papel fundamental, y ahí digamos, también la sociedad, digamos, la actitud de la sociedad ante la universidad también es importante. Y la universidad y todos los niveles del sistema educativo, y una cosa muy importante, la formación continua a lo largo de la vida, la formación en las empresas, digamos, eso está claro que mueve hacia las sociedades hacia el progreso, hacia el equilibrio y hacia la cohesión. Segundo, digamos, bases para el nuevo modelo, ese. Segundo, ahí comparto con el viceconsejero el papel de la innovación. La innovación es otra de las claves. Y la historia reciente pues refleja, pues sí, que se gastan recursos en I+D, que hay proyectos, pero que no hay una política bien clara, que volvemos a lo mismo. A veces da la sensación de que hay más dinero de los resultados, o sea, es más un problema de cómo gestionar esos recursos que de la magnitud de los recursos. Y hay que apostar por ello decididamente, por el análisis. Hay que realmente apostar en todo, efectivamente, en toda la aportación que pueda hacer a la agricultura, a los servicios, al sector turístico, a la gestión pública, a la medicina, etcétera, todos estos procesos de innovación. Y hay un tercer elemento que es un pilar básico
y que diversas instituciones internacionales están poniendo, como el Banco Mundial, cada vez más de manifiesto a la hora de conseguir que una sociedad progrese. Y es lo que se denomina el marco institucional. Marco institucional que no lo interpretemos como lo que es el REF en Canarias, sino algo mucho más amplio. Marco institucional que puede resumirse en el hecho de que hayan unas reglas del juego claras, iguales para todas, para todos, y que se cumplan esas reglas. Esto que parece tan simple, ahí tenemos mucho que avanzar. El éxito, digamos, vivimos en una sociedad en la que no se cumple esa máxima, y eso afecta luego la profesionalidad, eso afecta a que se busque... Eso afecta a elementos como la corrupción y demás, pero no la corrupción en la altura solo, sino la corrupción y, digamos, ese tráfico de influencias de la última persona que tiene que acapar una mínima parcela de poder, aprovecha para enchufar digamos, ese tipo de prácticas que un poco van corrompiendo los valores de la sociedad y, digamos, y hace falta un entorno institucional más adecuado, más estable, más sólido, y ahí hay bastante que avanzar. Ahí parece usted que está de alguna manera apuntando a que nuestros gobiernos, dicho así de un modo muy directo, muy simplista si quiere, nuestros gobiernos no siempre respetan las mismas reglas del juego. Lo ha dicho usted. No lo me he dicho yo. pregunto. Bueno, pues, hombre... yo lo ignoro. Sí, pues yo... Hay formas de tomar, por ejemplo, se comentaba un tema muy interesante de la reserva para inversiones. Hay algo fundamental en una democracia, que es la información. Se llevan muchos años queriendo disponer de buenas estadísticas de la dotación de la RIC y sobre todo de la materialización de la RIC y demás. Eso ha sido, por ejemplo, un entorno muy poco transparente y eso fomenta los prejuicios en la sociedad frente a ciertos incentivos fiscales, en la medida en que, bueno, ciertos agentes económicos están recibiendo una serie de incentivos. Pues bien, por ejemplo, un aspecto muy claro en esas reglas del juego y en esa claridad es que hay una transparencia absoluta. Transparencia absoluta no significa, no, Bruselas me aceptó el informe de ejecución y demás. No, es que la sociedad realmente esté mucho más y mejor informada de todo este tipo de procesos. Yo podría estar, lo que pasa es que de verdad creo que cuando se estaba uno cargado de enormes prejuicios es difícil hacer un análisis, permítanme, objetivo. Vamos a ver, a lo mejor podríamos estar de acuerdo con eso, ¿cómo se llama eso? Secretismo, ¿no? Mira, a ver, donde ha habido cierta... Se ha acusado al gobierno de Canarias de cierto secretismo, se ha acusado de no informar de cuál era el desarrollo actual de las negociaciones del día a día. Entendimos cuando uno se enfrenta a un proceso de negociación de este tipo, se enfrenta por lo menos con las mismas armas que tiene el otro, ¿no? O intenta enfrentarse con las mismas armas que tiene el otro. El problema que tenemos, nos hemos encontrado en muchísimas ocasiones en lo que es la negociación de los sistemas europeos, es que nos sentamos en la mesa con la Comisión Europea y la Comisión Europea nos enseña un recorte de periódico y nos dice, oiga, es que dicen en no sé quién, cualquiera, informado o no informado, puede decir cualquier cosa en la prensa y la Comisión Europea nos saca como reclamando una determinada información que puede no ser cierta. En cuanto a las estadísticas que apuntaba el profesor Raúl de la RIC, yo estoy 100% de acuerdo, ojalá las pudimos tener nosotros. Entre otras cosas, les recuerdo que las estadísticas de la reserva de inversiones, en este caso pertenece al impuesto de sociedades que gestiona la agencia y que corresponde a la Agencia Total de Administración Tributaria esa información de esas dotaciones y materializaciones. Se hacen y se publican anualmente con 3 años de diferencia cuál es el importe de la dotación en su momento y cuáles son las materializaciones. La cosa muy distinta es saber exactamente en qué se materializa, para saber exactamente en qué se materializa, y es prácticamente imposible. Digo prácticamente imposible porque hay el número 11.500 que recuerdo contribuyentes de media que han venido utilizando toda la reserva, muchísimos más. Exactamente habría que definir si se ha hecho en 2 ordenadores, en un inmueble, etcétera, etcétera, en 4 sistemas informáticos, y eso es imposible. Sería imposible incluso tratarlo estadísticamente, y seguro que usted sabe mejor que yo de eso, de cómo tratar estadísticamente la materialización de la reserva. Lo que se ha solicitado en los últimos años es clarificar los formularios para poder obtener una cierta información de ese tipo. No obstante, el Gobierno de Canarias lo que ha hecho es encargarle a las universidades canarias
mediante un convenio, un estudio sobre la materialización de la reserva, y ese estudio lo hemos utilizado para conocer cuál ha sido la evolución de la materialización de la reserva de inversiones en Canarias en los últimos años, cuáles han sido, a nuestro juicio y a juicio de los expertos que nos han ayudado, las utilizaciones menos deseables de ese sistema y, por tanto, cómo hacer la nueva propuesta ante la Comisión para intentar crear que la nueva RIC a partir del 2007 sea lo más eficientemente posible, lo más productiva posible, y ese es el resultado. Lo digo, incluso los informes parten de acuerdos entre el Gobierno de Canarias y las dos universidades canarias. Muy bien, enseguida reanudaremos el debate y podrán opinar, o seguir opinando, tanto el profesor Raúl Hernández como don Pedro Afonso. Estaremos enseguida con ustedes. Estamos en el programa de Crítica en 8, en el canal 8, canal tinerfeño para todo el archipiélago, canal pluralista. Nos acompañan en el estudio, son los protagonistas de este debate, don Pedro Afonso Martín, secretario general de la Confederación Provincial de Empresarios, de Tenerife, don Javier González de Ortiz, viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, y don Raúl Hernández Martín, profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. Ha intervenido también en la etapa anterior, en la parte anterior del programa, don José Miguel González, secretario técnico de Comisiones Obreras Canarias. A continuación, la pregunta que se ha hecho en la calle y que escucharemos algunas opiniones ha sido, si no tuviéramos turismo, ¿cuál sería nuestro motor económico? Esa ha sido la pregunta. La agricultura, que nos dedicásemos a la agricultura. Seguramente, no sé, creo que la pesca va a ser muy escasa también. Yo creo que fundamentalmente el turismo. La agricultura, volveríamos otra vez a la agricultura, que es la que había, ¿verdad? Si no hay turismo, pues difícil sería, pero habría que hallar alguna solución, que yo creo que entre todos encontraríamos algo. Ya sin el turismo sería imposible. Yo creo, francamente, que es imposible dar una vuelta atrás a que Canarias volviera a vivir como antes de la agricultura y de la pesca. Deberíamos fomentar la agricultura, pero ahora mismo si no se fomenta, creo que nos costaría, sí, ¿sabes? Nos costaría salir si no fuera por el turismo. La agricultura, pero el turismo, pues, es más fuerte, ¿no?, que la agricultura, creo yo. El único es el turismo, porque la agricultura no da para nada. Es muy poco terreno y mucha gente. Yo creo que si no hubiera turismo ahora mismo no podríamos vivir de mucho más porque la agricultura ha ido en descenso. Si no hubiera en turismo, ¿qué haríamos? Tendríamos que ir otra vez a plantar los terrenos que están todos vacíos, plantar coles, papas para poder comer. Para poder comer. Bien, pues han sido opiniones que, como siempre, ustedes habrán comprobado que son para todos los gustos. Pero, sin embargo, creo haber apreciado que la mayoría dice, bueno, pues si no hay turismo, bueno, algunas personas no lo conciben, que no haya, es decir, y otras, aunque en algunas ocasiones matizan que es irrecuperable, pero otras vuelven a la agricultura como a la raíz. Bien, don Pedro, iba a decir algo. Sí, bueno, yo quería decir dos matices. Uno, que es una pena, como bien decías antes, que no haya ningún representante del PSOE, porque en la negociación del REF hay dos grandes preguntas que han quedado en el aire y nadie nos ha contestado. Y es que el Ministerio de Economía y Hacienda ha hecho dos recortes sin explicar dentro del REF. Uno ha dejado fuera a que los transportistas puedan dotar la reserva de inversiones dentro de los elementos de transporte, cosa que no entendemos, ni tiene razón, porque la propia Comisión no se negó nunca a ello. Y la segunda es cómo ha permitido que se le haya ido la mano en dejar dos regímenes de la SEC dentro de la aprobación que hace, unos hasta el año 2008 y otros hasta el año 2013. No ha dado explicaciones, se la hemos requerido al ministro por escrito y estamos a la espera de ello, esperemos que en breve la dé, porque realmente es incomprensible que a estas alturas todavía se hagan cosas unilateralmente. Y es una pena que no haya un representante del PSOE que pueda contestarla, ¿no? Sí, es una pena, sobre todo que los puntos de vista, digamos, cuando se habla de política económica, pues que las restricciones vengan de Bruselas, hasta las restricciones, digo, las barreras, ¿no? Pues hasta parece
más o menos lógico. Sí, cuando son para todos. Lógico, porque que el patrón de uniformidad siempre en las mentes lúcidas de los grandes gobernantes se impone, pero vemos que también tenemos mentes lúcidas en el gobierno estatal. Sí, algunas hay. Bien. De todas maneras, si me permites, Ricardo, por terminar una cosa, porque antes me quedé un poco rascado con los comentarios de Raúl. Yo sinceramente entiendo que Canarias no se puede permitir un discurso generalista de corrupción, y menos asociarlo a las inversiones o a una fiscalidad determinada, induciendo además en que la falta de transparencia o la opacidad de los datos enmascara un cierto fraude. Eso no es verdad. O sea, yo respeto y creo que la libertad de empresa en la inversión es un hecho fundamental. Cualquier empresario que invierta en un sector estratégico no le dice a todo el mundo dónde invierte, porque el diferencial es lo que te da el beneficio, es lo que te da, tú arriesgas tu propio dinero y arriesgas, porque si sale mal, por mucho que tengas beneficios, al final hay que pagar la inversión y hay que tirarle, volver a hacer una nueva. Y a mí esos discursos generalistas pues me parecen poco apropiados. Yo de todas maneras, al hilo de lo que decía la gente antes en la última entrevista que se pasaba por ahí, el sector la verdad es que no se sabe, porque los consumos son los que marcan los nuevos mercados, pero sí que sea el que sea, como planificación tienen que ser servicios y valores de alto valor añadido. O sea, tienen que dar gran renta, gran riqueza para Canarias, porque es que si no vamos a perder la posibilidad de seguir creciendo a niveles europeos. Y luego, por otro lado, pues lo que decía aquí don Raúl, a mí me gustaría que cuando hable con los empresarios me digan que están satisfechos de lo que la sociedad universitaria le devuelve a los empresarios de los impuestos que paga. Porque realmente nosotros entendemos que la universidad vive totalmente de espaldas al pragmatismo de la empresa. Y esperemos que tanto con las posibilidades de la RIC de materializar en I+D, como en los nuevos sobres que vienen para nuevas tecnologías de la Unión Europea para las regiones ultraperiféricas, la Universidad de La Laguna dé el do de pecho y que no nos permita irnos fuera a contratar la nueva tecnología. Si eso es verdad, nosotros estaremos encantados, pero de verdad que en estos momentos hay un divorcio en pensamiento filosófico y en la forma de integrar y tanto la empresa en la universidad como la universidad en la empresa. Y lo que sí es volvemos a tirar el guante por enésima vez para sentarnos, para hablar y para planificar, que no solamente hay que planificar la economía, también hay que planificar los estudios, también hay que planificar la formación. Vamos a ver, yo no compartiría el que la universidad esté totalmente de espaldas a la empresa. Bueno, eso sí que me parece una generalización abusiva. Y con respecto al marco institucional, la existencia de reglas claras y demás, lo único que se ha pedido aquí, desde, digamos, como universitario, como investigador y como ciudadano, es transparencia, más transparencia. No se está acusando a nadie, precisamente para evitar sospechas. Pero si no hay suficiente transparencia, y esto siempre hay mucho que avanzar y se puede seguir avanzando y hay que seguir avanzando en este ámbito de crear unas reglas bien claras y que no queden dudas. Y cuando digo que esta sociedad tiene un problema en ese marco institucional, lo planteo desde los estratos más altos y los niveles más altos de la administración, hasta la empresa, hasta la universidad, hasta la asociación de vecinos, donde hay una cierta tolerancia con respecto a, comportamientos que se mueven, comportamientos tipo, ya vamos a decir para que lo entiendan los televidentes, el enchufismo. Eso funciona, o comportamientos de ese tipo están presentes en esta sociedad, en todos los niveles, desde lo más alto a lo más bajo, en todo. No se trata aquí de saltar a responder, no, es que se están, están acusando a los empresarios, no se está acusando a nadie concretamente o a todos en general, ¿no? Y a toda la sociedad, y no son generalizaciones, Pedro, son comportamientos que están ahí. Y cuanta más transparencia haya, pues menos dudas habrá, y por ese camino es por el que tiene que trabajar la sociedad, para que realmente
quien tenga éxito y la empresa que tenga éxito sea finalmente, y quien gane más dinero, sea finalmente aquella más innovadora, aquella que se prepare más y no aquella que tenga mejores conexiones con los círculos en los que se toman decisiones y demás. Eso es lo que estamos buscando y en eso yo creo que podemos llegar a algunos acuerdos. Y simplemente para responder al tema del modelo, yo en este caso y con respecto a las opiniones de los televidentes sobre cuál es el modelo, al menos la mitad de ellos aproximadamente, digamos, comparto con ellos la opinión de que la alternativa al turismo es el turismo. Es decir, un mejor turismo, un turismo más especializado, un turismo de más calidad, seguir trabajando porque, digamos, hay pocas alternativas en el corto, en el medio y casi en el largo plazo, alternativas globales al turismo. El turismo tampoco va a seguir creciendo de forma importante, digamos, su participación en el PIB, que ya es muy elevada, pero sí, durante mucho tiempo seguiremos, digamos, teniendo una economía basada en el turismo, pero hay que ir hacia un turismo con más formación, con más innovación y con unas reglas de funcionamiento claras, transparentes y todo esto permitirá que, digamos, aumente el compromiso social con el sector. Don Javier ha estado ahí tomando notas. No, a ver, está claro que la alternativa al turismo será el turismo y el turismo, estoy de acuerdo. Nadie ha apuntado una posibilidad y es incrementar la parte comercial, digo, aprovechando la posición geoestratégica que tiene Canarias. Hemos vivido de espaldas al continente africano y hay una oportunidad que tiene que aprovechar la economía canaria en el futuro. Está de acuerdo. Yo creo que sobre eso hay que tal. Las propuestas que hemos hecho, sobre todo de incrementar, diversificar la economía canaria, que lo que significa es que cada vez tengamos una importancia relativa menor del tema del turismo y por tanto trabajar en esa línea. Y solo por dos apuntes, lo digo, perdóname Raúl, pero es que cuando siembras la duda de decir incrementar, todos estamos de acuerdo en incrementar, yo creo que estoy todos de acuerdo en incrementar la transparencia de los sistemas. Cuanto más transparentes sean los sistemas, mejor, más democráticos serán y la gente se sentirá más contento. Mira, hay un ejemplo muy claro en el tema, por ejemplo, de la RIC, que se ha generalizado determinada información de que el empresario de turno se compró un coche de determinada marca con la RIC. Bueno, pues lo que hemos pedido desde el principio, que si hay casos de ese tipo, lo que tiene que hacer es la Agencia Estatal de Administración Tributaria actuar de forma contundente contra esas acciones no productivas. Pero el sistema puede ser bueno, es decir, podemos hablar de un montón de sistemas de prestaciones públicas que conocemos fraude y no por eso nadie se plantea eliminar el sistema de prestación de turno, simplemente lo que intentamos es corregirlo. Lo que sí vuelvo es, cuando vuelves a hablar de necesitamos clarificar para que todo el mundo tenga las mismas reglas del juego, vuelves a dejar sobre la mesa esa duda de las reglas del juego. Las reglas del juego en la economía se basan en la oferta y la demanda y se basan en la decisión en un momento determinado de la parte empresarial del riesgo. Los poderes públicos, a mi juicio, deben estar para intentar controlar la mala utilización de esas que se puede dar en un momento determinado y para actuar en la distribución de riqueza. Sobre eso hay muchas teorías económicas y muchas teorías de distribución social. Bien, se nos ha caído el tiempo y solo queda para una última intervención de cada uno de ustedes, en la cual yo les rogaría que agoten su demostrada capacidad de síntesis, ¿no? Para que no se dejen en el tintero nada sustancial de aquello que hoy se proponían decirnos a todos nosotros. Profesor Raúl Hernández. Bueno, pues muy brevemente para finalizar, comparto la idea o sea, el turismo va a seguir siendo importante, es necesaria también una cierta diversificación, pero teniendo en cuenta que las posibilidades son limitadas y dentro de los elementos de la diversificación, elementos vinculados con las nuevas tecnologías, con la innovación. Hay ahí, por ejemplo, experiencias como la de Irlanda que habría que atender y ver un poco cómo se ha transformado esa economía. Pues hay elementos de ese modelo que pueden ser interesantes. Y como en ese sentido el nuevo modelo, más que nuevos sectores, lo que puede tener son nuevas mentalidades. Y yo ahí apostaría por potenciar elementos como la profesionalización, la profesionalidad, a todos los niveles de la vida, digamos, del ámbito público y del ámbito privado. Los controles de calidad, la evaluación, la exigencia y, digamos, la valoración del esfuerzo. Yo a veces veo que esta sociedad valora poco el esfuerzo y esa mentalidad de corto plazo
está muy imperante en ella, de modo que valorar el esfuerzo, exigencia, calidad, garantías y profesionalidad como una nueva mentalidad y más una nueva mentalidad para un nuevo modelo. Muchas gracias, don Pedro Afonso. Bueno, al hilo de lo que hablábamos antes de este nuevo REF, y teniendo en cuenta la reducción importante que tanto los fondos FEDER como el Fondo Social Europeo se han reducido prácticamente a la mitad y que están ampliamente superados por los importes que se pueden mover a través del nuevo REF, pues tirarle un guante al gobierno autónomo en el sentido de que tiene que planificar, tiene que presionar para sacar un reglamento que dinamice, que realmente aclare todas las posturas que todavía quedan como ambiguas entre la Ley 19 y el nuevo decreto. Por otro lado, que también tiene que trabajar en posibilitar administrativamente la renovación de la planta hotelera, no solamente dejando a los empresarios que doten la RIC, sino que tiene también que planificar y posibilitar hacerlo con una serie de medidas complementarias. Y sobre todo, el gran compromiso que tiene con este nuevo REF, ya que permite la inversión en empresas públicas, en concesiones administrativas y en prefinanciación de obras, pues posibilitarlas a través de la herramienta tan potente que tienen como es el presupuesto. Y aprovechando este guante que nos hemos lanzado de alguna manera dialéctico con la universidad y sabiendo de tu valía y de tu valorada opinión dentro del Departamento de Economía Aplicada, pedirte nuevamente que sigamos hablando, pero que sigamos hablando de una manera constructiva y que vayamos a conseguir, si no una unión completa, mayor unión entre los dos sectores, el pragmático y empresarial con el intelectual, que es el de la universidad. Muchas gracias, don Pedro. Señor viceconsejero, don Javier González. Pues en definitiva, una apuesta por la innovación y por la calidad, está claro, para poder afrontar el futuro con mayores garantías. Una apuesta por la generación de actividad productiva y, por tanto, hay que tener en cuenta cuál es la productividad que estamos teniendo en los últimos años, un aspecto fundamental a tener en cuenta. Nos queda una oportunidad por explotar de forma importante y es la posición que tiene Canarias tricontinental y aprovechar eso que siempre se ha dicho de las conexiones que puede tener con Europa, América y África y realmente convertirse en esa plataforma de encuentro de esos tres continentes desde el punto de vista empresarial, de negocios, comercial, de cooperación al desarrollo. Y, bueno, un tema importante que creo que nos queda para el futuro y es ver cómo logramos controlar que por lo menos los incrementos poblacionales del futuro se hagan a un ritmo mucho más pausado, mucho más sostenibles desde cualquier punto de vista. Muy bien, pues los gobiernos tienen la palabra, los empresarios tienen la palabra, el mundo de la ciencia y de la cultura y de la investigación tienen la palabra. Es verdad que una investigación a veces poco estimulada, pero bueno, ahí está. Bien, todos, de alguna manera, todos estamos implicados en algo que es un deber común, un deber social, que es el horizonte económico, el horizonte social, el horizonte de productividad, de rendimiento, de riqueza y el horizonte del reparto de esa riqueza, que es una de las asignaturas que generalmente se suelen quedar pendientes por aquello de que el que más tiene, más consigue, más disfruta y el que menos cada vez va a peor. Y eso no son generalizaciones, está en la calle cada día. Pero vamos a apostar por el trabajo bien hecho y vamos a apostar por la innovación y vamos a apostar por el esfuerzo. No nos va a traer nadie a Canarias ningún modelo económico de ningún tipo de éxito. Habrá que hacerlo en Canarias y habrá que hacerlo desde Canarias y habrá que hacerlo pensando, por supuesto, en quienes nos rodean y quienes están más alejados de nosotros. De alguna manera estoy expresando que probablemente si queremos calidad de vida vamos a tener que esforzarnos, vamos a tener que adquirir una cultura de mayor compromiso con el esfuerzo y menos con actitudes de pedigüeños o de privilegiados, no se sabe por qué. El privilegio tiene que ser el trabajo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a don Javier González Ortiz, viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias. Muchas gracias al señor secretario general de la Confederación Provincial de Empresarios, CEO de Tenerife, don Pedro Afonso.
Y muchas gracias al profesor Raúl Hernández Martín, adscrito al profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. Por supuesto, también a don José Miguel González, secretario técnico de Comisiones Obreras Canarias, y aquellos de ustedes que han opinado en la calle. Muchas gracias a todos y, como siempre, desearles que sean felices en la medida de lo posible. Es decir, pensando también más en el plato de los demás que en el propio plato. Muchas gracias.